Bien, saludos a todos los participantes de este Congreso de Vinculación Sociocomunitaria y la UNEYES. Agradecido por también esta invitación. Es un gusto para mí compartir desde mi área de toxicología médica. Yo soy el doctor César de Pool, me dedico a esto desde hace unos 10 años, entendiendo que la pandemia, y quiero entrar en tema directamente, entendiendo que nos llevó al uso de químicos que prácticamente pueden afectar la salud de manera inmediata, a corto plazo, digamos, a mediano y a largo plazo. Porque el virus responsable, que es el coronavirus, es un virus que conocíamos desde hace mucho tiempo, pero la humanidad no entiende todavía cómo un virus que pueda ser borrado con simplemente agua y jabón, con desinfectantes comunes, puede haber provocado esta pandemia. El problema es la capacidad de infección y de contagio que produce, y por supuesto con los casos severos que nadie sabía que pudiera suceder en ellos. Han fallecido deportistas, han fallecido personas jóvenes, han sobrevivido a la infección personas ancianas, personas con enfermedades preexistentes. Y es lo extraño de esta enfermedad, de esta infección por el coronavirus. Pero desde mi punto de vista, yo siempre llamaba la atención, y a lo mejor están ustedes de acuerdo conmigo en este sentido, en pensar esta perspectiva que había en cuanto a las grandes industrias que debían seguir laborando con las medidas de bioseguridad posibles que pudieran ser tomadas en cuenta para ello. Pero también qué pasaba con las personas que se encontraban en el medio agrícola, en fincas, en granjas, cultivando, cosechando, y por supuesto desde la parte de ganadería, ellos también necesitaban mantener estas medidas de bioseguridad. Y el lema es bien sabido: si el campo se detiene, la ciudad no come, porque nosotros en las ciudades nos alimentamos de todo lo que se produce prácticamente en el campo, aparte de las industrias de procesamiento de productos secundarios. Y recuerdo también desde mi área, probablemente ustedes lo oyeron hablar de la peligrosidad de los químicos. Se empezó a utilizar mucho gel antibacterial, alcohol gel, alcohol isopropílico al 70%, que eran las exigencias o lo que decían algunas agencias internacionales con respecto a sanitizar ambientes, con respecto a realizar desinfección de ambientes. Sinceramente, ya para marzo del año 2020, que la pandemia había sido declarada para prácticamente el planeta entero, llamaba yo la atención sobre todo con respecto a la mezcla de los mismos, porque la gente pensaba que mezclando alcohol con cloro, alcohol con amoníaco, cloro con amoníaco, con bicarbonato de sodio, podía protegerse de mejor manera. Y cuántas crisis de personas que ya eran asmáticos se desataron, cuántas personas que prácticamente empezaron a tener problemas de dermatitis, problemas de infecciones respiratorias, problemas de rinosinusitis. Y estoy hablando de personas, vuelvo y repito, que en la ciudad y en el campo pudieran haber estado expuestas a estos productos químicos que algunos son clasificados inclusive como cancerígenos. O sea, estas mezclas que fueron prácticamente allí colocadas para que fueran utilizadas por el público en general, nos hizo darnos cuenta de la susceptibilidad de muchísimas personas que probablemente no sabían que podían verse afectados con esta situación, con estos químicos. Muchos de estos desinfectantes ya los conocíamos, estaban en nuestros hogares, pero al hacer las mezclas empezó la dificultad, y las personas que ya se dedicaban de hecho a la desinfección de empresas, a la desinfección de hogares, empezó a verse en la primera línea, aparte de aquellos que pertenecían al sector de la salud como tal, porque recordemos que en los hospitales, por supuesto, el personal que laboraba allí, enfermeros, médicos, personal de laboratorios, camilleros, pero también el personal de limpieza. Y ellos estaban expuestos no solo al virus, sino también entonces a estos productos químicos. Hay algo que rescataba yo, que es que la cantidad de microorganismos que crecen en los hospitales, que pueden crecer también inclusive en las empresas, y por eso se llamaba la atención a que se mantuvieran los que pudieran en teletrabajo. Se vio el crecimiento de
de plataformas que permitían esto, aunque requería ciertos aspectos técnicos de capacidad de la red, de descarga, de subida de material, la capacidad de alguna persona económica también inclusive, que es parte de lo que es vinculación sociocomunitaria. Si yo no tengo un computador, un ordenador en mi casa, ¿cómo iba a hacer para trabajar? Entonces ya quedaba yo a merced de que tenía que presentarme en mi trabajo. Por eso nos llamaba mucho la atención de que sociedades científicas, sociedades médicas, sociedades de ingeniería química, asociaciones de empresas que se dedican a la producción y comercialización de desinfectantes colocaran entonces esto de relieve. Yo siempre llamé la atención acerca de eso y siempre dije que los microorganismos que podían ser barridos, aparte del coronavirus, debían ser atendidos, que no todo seguía siendo coronavirus y que en muchos aspectos generales sí debíamos atender, y en procesos de esterilización, de desinfección, de limpieza, esto necesita ser tomado en cuenta. Actualmente seguimos con esta imperativa orden de mantenernos a distancia con nuestras mascarillas, con manos limpias, que prácticamente ha sido una orden para toda la humanidad. Nos preguntábamos nosotros desde el área de toxicología y les preguntábamos a las comunidades y les enseñábamos en las capacitaciones que nos tocaba conversar que todo es veneno, nada es veneno, todo depende de la dosis, como decía el padre de la toxicología moderna, el señor Paracelso, pero ¿para qué debían entender que los productos químicos podían constituirse en veneno? Porque muchos de ellos, como ya vengo comentando, pueden producir enfermedades a corto, mediano, largo plazo, pueden producir hepatitis químicas, pueden producir daño renal, aparte del daño a la piel, aparte del daño a las vías respiratorias superiores e inferiores, es decir, ya dentro de los pulmones. Por eso no hubo un seguimiento, no hubo una investigación de las personas que, vuelvo y repito, laboraban en el campo, la comparación de personas que estaban insertas en las empresas dentro de las ciudades. No hubo un seguimiento para hacer una diferenciación, entendiendo que las personas que por supuesto están a campo abierto, ellos prácticamente las concentraciones que puedan estar en el medio ambiente de estos químicos sería muchísimo menor y tendrían que estar expuestos a grandes cantidades de toneladas de estos desinfectantes, de alcohol, de cloro, de amoníaco. Pero, ¿y qué tal aquellos que están en la ciudad, que están en una habitación, que están probablemente en una oficina? Estos sí probablemente debieron salir muchísimo más afectados. Entonces, había que enseñarles que estos productos también pueden constituirse en venenos dañinos para su salud. Y que la toxicología, desde ese punto de vista, trataba de hacer prevención. Nosotros desde el área de toxicología, hacer la prevención implicaba esto, implicaba hacer llegar el conocimiento a las personas para que evitaran la exposición a estos productos de uso doméstico, a estos productos de uso industrial y sobre todo aquellos en Latinoamérica que sucede mucho, aquellos productos que ni siquiera tienen un etiquetado, que ni siquiera tienen una etiqueta de reconocimiento de si son desinfectantes, de si son cloro, de si son alcohol, simplemente te los venden en una tienda, en una esquina y no sabes a la final si lo que te están vendiendo es verdaderamente eso, confías en que sea esto, pero y luego si se olvida, te confundes porque son muchas veces del mismo color o por el contrario son transparentes. ¿Y qué será esto? ¿Será cloro? ¿Será? Y muchos se dieron a la tarea de olerlos, destaparlos, olerlos y con eso ya ingresaban en las vías respiratorias todos estos químicos dañinos como venimos diciendo. Hubo también una alerta sobre el aumento de intoxicaciones por mezclar productos de limpieza, que es lo que yo digo, a veces es peor la mezcla que los mismos productos que prácticamente puedan utilizarse. Y me preguntaba nuevamente esta complicación que tanto en la ciudad como en el medio agrícola, personas que ya tienen susceptibilidad, que ya tienen una patología, una enfermedad instalada en sus pulmones o en las vías respiratorias, desde rhinosinusitis hasta rinofaringitis, amigdalitis, y expuesto a estos químicos se podían irritar mucho más el tracto y la mucosa respiratoria. Pero ¿y qué hay de aquellas personas que también son fumadoras? ¿Habrá un seguimiento para aquellos que son fumadores?
hubo alguna diferencia entre los fumadores en el campo y la ciudad. Estos son aspectos que debemos también entonces nosotros preguntarnos, no solamente si están ellos expuestos a los químicos, sino a lo que cotidianamente, lamentablemente por hábitos que no son saludables, se exponen. Otro, por ejemplo, a personas que son consumidoras de tabaco, de alcohol, inclusive de drogas, cocaína, marihuana, aquellos que consumen este tipo de hábitos como narguile o cigarrillos electrónicos, lo que llamamos el vaping o vapeo. Esto es importante también de tomar en cuenta. Y desde el punto de vista de prevención de la piel, ¿cómo hacíamos para llamar la atención a las personas expuestas de que utilizaran crema desinfectante que pudiera mantener la piel bien hidratada, utilizar hidratantes, utilizar protectores solares en aquellas zonas donde el sol, por supuesto, pueda afectar muchísimo más? Los signos de alarma de daño de la piel, de daño del sistema respiratorio, por supuesto que comprender que alguien que tenga tos, pero que no sea por coronavirus, sino que sea la exposición a algún químico, esto también fue todo un reto para nosotros, ya que prácticamente cualquier persona que estaba con estas manifestaciones respiratorias podía ser tomado como un posible caso de coronavirus, sobre todo entre el personal sanitario, como voy diciendo, como voy comentando, y el personal que se dedica a la limpieza, que utiliza estos químicos para barrer, para desinfectar, para sanitizar los ambientes, y entonces ellos prácticamente estaban expuestos a estos principios activos contra el SARS-CoV-2, contra el coronavirus. El riesgo químico definitivamente en tiempos de la pandemia, esto se elevó a tal punto de que pienso que las consecuencias para nosotros, para nuestros países latinoamericanos, lo vamos a ver, lo vamos a estar descubriendo quizás en 2 años, en 3 años, con los aumentos de fibrosis pulmonar, con los aumentos de casos de personas que padezcan de asma, con los aumentos de casos de cáncer debido a la exposición a estos químicos. Ojalá que estas consideraciones puedan ser tomadas en cuenta en este Congreso de Vinculación Sociocomunitaria, ya que la pandemia nos ha afectado a todos. Pero desde el punto de vista químico, creo que muchísimo más, porque nadie escapó de la exposición a ello. Así como había el riesgo de exponerse al virus con cualquier persona contagiada, pero creo que mucho más fue la exposición o el riesgo de exposición a estos químicos que inclusive, como comento, son cancerígenos y dañan la salud a corto, mediano y largo plazo. Este es el doctor César de Pool. Espero que puedan tener a bien llegado estas palabras y seguir manteniendo todas las medidas para que pase la pandemia lo más pronto posible y que la exposición a estos químicos nos tome más bien como una prevención y tener cuidado con ello, hacer siempre todas las medidas con nuestros familiares y con nuestros compañeros de trabajo si es que acaso estamos insertos todavía en estas empresas. Muchísimas gracias. Éxitos a todos.